Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se convertía en el primer héroe? O, The Add-on Arrival. O su traducción al español, muerto a la llegada. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Mirond. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 47. Inspección. Entonces, ¿qué pasa con los chicos de Abegawa Tenchukai? Pregunta Izuku. Ya es hora de solucionar ese lío. Conejo los consiguió con su don, dice Edge con orgullo. Conejo parece complacido, pero también tímido al ser apoyado públicamente a esa manera. Dejaron que los tocara cuando formamos equipo, para obtener mejoras y resistencias. Una vez que todos huimos, los dejó inconscientes y los metimos a empujones en los coches. Un poco traicioneros, pero, eran villanos. Según lo que les contó el director Sasaki, al menos 2 villanos fallecidos de la Abegawa Tenchukai fueron clasificados provisionalmente por él, o por la Alianza de Héroes de Shizuoka, como de rango A. Esto significaba peligrosos, incontenibles y con varias bajas en su haber. Arrestarlos para evitar que se descontrolaran en otro lugar fue una decisión perfectamente lógica por parte de Conejo. Izuku habría hecho lo mismo. Los arrojaremos al tártaro por ahora, decide Izuku. Aún tenemos que averiguar cuáles son sus dones para una contención exitosa, y. Se queda paralizado un segundo. Conejo, ¿necesitan estar cerca de ti para que su don funcione? Suena lógico, su don suena realmente potente si lo piensas más de cerca y. Conejo casi se encoge al oír a Izuku mencionar su nombre. Alguien necesita urgentemente terapia psicológica con el consejero Inui. Y probablemente ansiolíticos. No responde una vez que lo supera. Solo necesitan oír mi voz cuando la activo. Los efectos duran hasta que la sobrescribo con otro estado o hasta que se desconecten. Así que si me conecto con más personas, ya que solo puedo mantener a 5 conectadas, o si no las toco durante 24 horas, puedo ir más allá de 5 personas, pero los efectos desaparecen más rápido. Así que solo necesitas no tocar a nadie más que a los cautivos y visitar el tártaro una vez cada 24 horas para mantenerlos inconscientes. Pregunta Izuku, y Conejo asiente. ¿Hay alguna forma de desactivar una meta habilidad con tu don? Sí. Conejo parece tranquilizado por la respuesta. Necesito aplicar la condición de estado de impotencia. Claramente no le va bien que le pregunten repetidamente, y empieza a tartamudear cada vez más. Izuku también recibe miradas cada vez más furiosas de Immortal y Edge. De Alsot sigue gritándole a su madre, mientras él le grita, en el fondo, pero Izuku está seguro de que ella también le lanzará una mirada furiosa. Muy bien, entonces los arrojaremos a todos al tártaro por ahora, decide Izuku. Claro, está seguro de que Aux le dará su opinión al respecto en un segundo. Los cambiarás a estado de indefensión si no son controlables una vez que estén en sus celdas, y luego empezaremos a pensar en soluciones a largo plazo. Aux. Sería buena idea simplemente invitar al hombre a decir su parte. Suena bastante razonable, responde. Esta es una decisión que debe tomarse a nivel del consejo, así que dejémosla en sus manos. Irónicamente, él no forma parte. Mientras que Defiant sí. Al propio Izuku le parece extraño. Pero deberías averiguar sus peculiaridades antes de enviarlos. No queremos que el abuelo temible se enfade con nosotros. Oh, esa es una excelente sugerencia. Con o sin peculiaridad, Torino querrá saberlo antes de acercarlos al tártaro. Bien, descarguémoslos uno por uno y pongámoslos en el suelo, donde no los vean las cámaras, decide Izuku. Eclipse, empieza a preparar el portal al tártaro cuando estemos a mitad de camino. Mieko asiente.
Sí, anuncia Edge y abre una de las puertas traseras de su coche. Aux deja de empuñar su metralleta por un momento y va a ayudarla. Por alguna razón, ella no está enfadada. El primer cautivo es un adolescente con traje negro. Cabello blanco. Piel completamente negra. Su atuendo está parcialmente hecho jirones, lo que deja claro que estuvo en el centro del combate. Shia y Kurohiro, dice Inmortal, mientras Aux y Edge lo depositan en el suelo. Erguido, boca arriba, con las manos a los costados, parece un cadáver a punto de ser enterrado. El villano se llama Banta Black. Jefe de la unidad de villanos Abegawa Tenchukai. Al parecer, una especie de hijo adoptivo del jefe del clan. Era lo más parecido a un villano de rango SS que tenía Shizuoka. Parece que el director Sasaki logró infectar la alianza de héroes de Shizuoka con algunos de sus términos antes de su desaparición. Útil. Las definiciones comunes mejoran enormemente la comunicación. No parece particularmente aterrador, decide comentar Aux. No van a sacar al siguiente villano después de que éste sea evaluado adecuadamente. Díselo a Kurohiri, dice Inmortal. Banta Black fue quien lo mató. Y fue una locura brutal. A juzgar por el hecho de que ni siquiera saben cómo se puede lastimar a Kurohiri, este parece un tema interesante del que hablar. ¿Cuál es su don? Pregunta Izuku. Realmente necesitan saberlo, ahora por más de una razón. Puede fusionarse con sombras y otros objetos suficientemente oscuros, responde Inmortal. Claramente, ella es la narradora. No tiene la agresividad manifiesta de Edge ni la timidez de conejo. Para moverse entre ellos, atraer gente o controlar remotamente aquello con lo que se fusionó. Resulta que si estás hecho de niebla negra, él también puede controlarlo. Poseyó a Kurohiri y usó sus propios portales de disformidad para despedazarlo. ¿Entonces tiene un cuerpo físico? Preguntó Izuku. Eso indica que hay algo que destrozar. Aparentemente, sí, dice Inmortal, rascándose la barbilla. Está en algún lugar dentro de la nube. De Alsot vio casi todo con su telescopio. Dijo que es prácticamente un cuerpo humano normal. Pero parece llevar una armadura de metal, bastante gruesa. Tartarus probablemente tendrá que tener una celda muy bien iluminada para Kurohiro, concluye Izuku. La información sobre Kurohiri está en su mente. Mei, anotes hoy envíaselo al inspector jefe Torino, añade por la red interna. Su novia le responde con un breve sí, sí. El siguiente. Esta vez la situación es un poco más impactante. Aux casi deja caer al sujeto en cuestión, lo que le valió unas cuantas maldiciones desagradables de Edge. Porque el siguiente prisionero se parece a Kurohiri. Excepto que, bajo el traje negro, parece haber pechos. Y en lugar de niebla en la cabeza con líneas en los ojos, hay una nube negra muy espesa. Con líneas en los ojos. ¿Qué? Aux dice lo que Izuku piensa sobre esto. Tsunako Oboro. Villano llamado Cloud. Provisionalmente, rango S, dice Inmortal. Aparentemente, pariente de Kurohiri, aunque no parecía esperar encontrarse con ella en esa batalla. Fue lo suficientemente impactante como para saltar hacia ella e intentar atraparla, razón por la cual Kurohiro logró matarlo. Ella es la usuaria del don de disformidad de Abegawa Tenchukai que mencionamos. Parece que vamos por buen camino para averiguar el verdadero nombre de Kurohiri, comenta Aux. Si no es su hija, me como mi pasamontañas. Sin ketchup para que sepa bien. ¿Cómo la mantenemos prisionera? No tengo ni idea, responde Izuku mientras Tsunako Oboro es depositada en el suelo junto a Kurohiro. Probablemente tengamos que mantenerla bajo el don de conejo la verdad, no tengo ni idea. Por ahora, Tártaro. ¿Hay alguien más en ese coche? Desde su posición, no puede ver el asiento trasero. Sí, pero, Inmortal mira a Edge con curiosidad. Edge suspira y se dirige hacia el maletero del coche. ¿En serio? Pregunta Izuku. Hay una razón seria para eso, responde Inmortal y Conejo asiente vigorosamente en el fondo. Edge, necesitas. Tengo mis malditos guantes puestos, no te molestes, responde Edge, antes de sacar a alguien del maletero. Chica. De unos 18 o 19 años. Cabello con una mezcla de turquesa y rosa. Ya no usa traje negro, sino pantalones sencillos y una camiseta. Tiene algunas manchas de sangre, cuya forma, si Izuku las vio bien, sugiere que llevaba al menos un chaleco de combate sobre la camiseta, pero se lo había quitado. Probablemente para que cupiera en el maletero. Miyuki Tagawa, villana llamada Toxin.
Rango A o B, dependiendo de si puedes construirle una célula especializada, dice Inmortal mientras Edge la arrastra hacia donde yacen sus dos camaradas. Toda su parte del cuerpo es tóxica para los humanos. Ah, entonces entiendo lo del maletero, comprende Izuku. Si se quedaban en el asiento trasero, envenenaría lentamente a los demás. Conejo solo podía causarle los estados inconsciente o indefenso. ¿De qué tan tóxico estamos hablando? La piel se irrita al contacto, la saliva causa quemaduras químicas, el aliento es un gas somnífero, las uñas liberan una neurotoxina mortal si perforan la piel, e incluso su voz hace que quienes la escuchan se sientan como drogados. Enumera Inmortal. Náuseas, desorientación, alucinaciones, etc. Fue realmente desagradable en combate cuerpo a cuerpo. De hecho, me mató en nuestro último combate. También le partió la cara de Storm con un garrote de béisbol. Izuku se dedicaba a salvar gente. Pero seamos realistas. Ese imbécil se lo merecía. Además, estaba de nuevo en marcha. Mira, no quiero parecer un pervertido, decidió decir Aux. Pero creía que las meta-habilidades estaban más o menos optimizadas para la supervivencia a largo plazo. Pero me suena a una mutante compleja. Izuku lo miró con curiosidad. ¿Y cómo demonios se supone que va a tener sexo si es tan letal? Izuku solo ve dos posibles respuestas. Una, de la que le da vergüenza hablar, es que sus genitales están excluidos de ser venenosos, en serio, palabras aterradoras. Pero es bastante estúpido, ya que no poder tocar nada más lo complicaría todo y lo haría difícil de lograr. La segunda es que hay una parte de su cuerpo que actúa como antídoto. Solo comparte la segunda teoría con ellos. Harán que Chiyoshu Zenji le haga algunas pruebas a la chica para confirmar o refutar la teoría. Preferiblemente antes de que despierte. Podría ser útil si alguna vez escapa. Y si realmente es una mutante compleja, su singularidad debería ser realmente medible. Le cuenta ambas opciones a Aux. Entonces la situación se complica. Jefe? Dice Eclipse de repente cuando están a punto de pasar al segundo vagón. No puedo abrir una puerta de teletransporte. ¿Qué? Pregunta Izuku sorprendido. Aux mira a su alrededor, como si esperara un ataque. ¿Estás seguro? Totalmente seguro, responde Eclipse, visiblemente incómoda. Izuku no se sorprende. Si me esfuerzo mucho, siento que hay algo, simplemente algo ahí, pero no puedo hacerlo funcionar. ¿Un ataque? Pregunta Aux. ¿Algún tipo de peculiaridad de la disformidad que interrumpe la meta-habilidad? Naturalmente, está preocupado. Claro que también lo están todos los que están cerca. También tiene una mano en su equipo de comunicación, listo para anunciar una alerta de combate a su escuadrón en cualquier momento. De repente, Izuku tiene una idea. Funcionaba antes de que llegaran, ¿verdad? Pregunta Izuku. Eclipse asiente. Oye, si crees que alguno de nosotros, Edge, como es natural, está nervioso. Igual que todos. Solo que, probablemente, más. No lo sé. Izuku la interrumpe. Por alguna razón, no se le echa encima gritando a todo pulmón. Parece estar presa de otro ataque de ansiedad. Pero esta es la primera vez que tenemos a dos usuarios de la habilidad de teletransportación uno al lado del otro. Puede que se estén anulando mutuamente, de alguna manera. ¿Usaron Cloud o Kurohiri sus teletransportaciones durante la batalla? Tendrías que preguntarle a Deaxot, ella vio casi todo lo que pasó, responde Inmortal. Pero sé que Cloud deformó a Whiteline después de que Kurohiro matara a Kurohiri. Pero Kurohiri deformó a las fuerzas de Shia Seikai mientras Cloud estaba presente. Quizás solo suprime la activación de las peculiaridades de la disformidad, no la llegada a algún lugar, dice Izuku, sumido en sus pensamientos. Conejo, si cambias a nube a indefensa, ¿despertará? ¿Sí? Responde Conejo. ¿Lo hago ahora mismo? Espera un segundo. Izuku se gira hacia Aux. Aux, espera un segundo. Repite las palabras de Izuku antes de hablar por la radio. Edgesot, Manual, vengan un segundo. Los dos oficiales de QSS llegan un minuto después. Cloud está debidamente sujeta y separada de sus compañeros. Está junto al coche de Edge, semisentada, con la espalda apoyada en la rueda. Por si acaso intenta algo raro, Edgesot y Manual están de pie junto a ella. Conejo, cámbiala, dice Izuku. Conejo asiente con determinación. Y quizás con un toque de curiosidad. Nube, impotente. Dice.
Nupe se despierta de golpe, y sus ojos se abren de nuevo. ¿Qué? Su voz es extrañamente similar a la de Kurohiri, solo que ligeramente femenina. Muy ligeramente. Se queda paralizada al darse cuenta de que está atada, y tiene a dos personas apuntándola con sus armas justo a su lado. ¿Y entonces? Pregunta Izuku. Claramente, dirigiéndose a Eclipse. Decide no mencionar su nombre de heroína, por si acaso. Tienen un villano frente a ellos. Y aún no están seguros de si pueden mantenerlo prisionero. Lo último que quieren es que Cloud los persiga en busca de venganza. Ya funciona. Dice Mieko con alivio. Izuku, una vez más, no se sorprende. Se asustaría si parte de su poder dejara de funcionar de repente. ¿Quién eres? Pregunta Cloud. Izuku está casi seguro de que miró a Kurohiro y Tagawa. Desde su posición, parecían muertos. Deberían haberlo pensado antes de despertarla. Héroes, responde Izuku. Y policías. Los trasladarán al centro de detención temporal para villanos de la prefectura de Musutafu. Podrían. Dice hacia Aux, con la cautela, o el pánico, de nuevo, sin mencionar su apodo. Déjenla dormir, dice Aux. Edgesot lo hace rápidamente. Luego se une a los cautivos que yacían en el suelo. Entonces, ¿crees que podemos mantenerla a ella y a Kurohiri en prisión si les dan celdas juntas? No tengo ni idea, responde Izuku. Los portales de Kurohiri claramente funcionaron hasta cierto punto bajo la interferencia de la disformidad, ya que de lo contrario Kurohiro no podría usarlos contra él. Eclipse también mencionó algo sobre sentir su don ahí fuera, pero no poder comprenderlo por completo. Con suficiente entrenamiento o un don de disformidad más fuerte, podría ser posible. Dijeron que Kurohiro destrozó a Kurohiri. Eclipse habla de repente. Sigue trabajando en establecer un portal de disformidad al tártaro en segundo plano. Puede realizar varias tareas a la vez lo suficiente como para hablar. ¿Crees que fue en parte por eso? ¿Y si los portales de disformidad forzados por la interferencia de la disformidad son inestables? Si la posesión de Kurohiro sobrescribió algún mecanismo de defensa del don de Kurohiri, es posible que fuera el mal funcionamiento de su don lo que lo mató tan gravemente. Izuku lo piensa un rato, sopesando las opciones. Finalmente, llega a una conclusión. No tengo ni idea, dice. Vamos a hacer algunas pruebas en el tártaro, como intentar determinar el alcance exacto de la interferencia de los dones. Vamos a inspeccionar a los dos últimos villanos. Aux no dice nada, pero lo sigue. No se lo dice a Defiant, pero lo hace a propósito. El chico que está frente a él tiene mucho potencial. Pero también una grave falta de confianza en determinadas circunstancias. Intentar controlarlo solo lo haría más dependiente de los demás. Y Aux coincide con Mira y Sasaki en que Defiant es lo más cercano que tienen al héroe número 1 de Japón. Es importante. Y no lo necesitan como un títere ni un seguidor. Alguien así jamás expandirá una organización por todo el país, y en su opinión, Japón necesita eso para sobrevivir. Aux intervendrá si Defiant hace algo terriblemente estúpido, pero es poco probable. Ese chico es listo. El siguiente cautivo parece claramente chino. Lleva el cabello negro recogido en una trenza baja. Lleva una chaqueta de cuello alto. Iryurin, dice inmortal. Rango aprovisional. Nombre de villano. Escama. Puede cubrirse de escamas de reptil, pero estas lo hacen prácticamente a prueba de balas. Además, puede lanzar algunas como proyectiles. Ese es el problema que tienen con el encarcelamiento de las peculiaridades transformativas. Suelen ser fuertes, aunque temporales. Y, a diferencia de muchos emisores, no necesitan nada fuera de la existencia de sus usuarios para usarse. Y eso duele. ¿Chino? Pregunta Aux. Hijo de desertores, responde inmortal. Creo que no los hizo muy queridos. El jefe de Abegawa Tenchukai lo acogió después. En opinión de Izuku, los humanos a veces son tan irrazonables. Uf. Por desgracia, a veces las cosas salen mal para cualquiera. El último villano tiene cabello dorado ligeramente puntiagudo y ropa relativamente a la moda, o eso cree Izuku, con muchos patrones con formas de rayos. Denki Kaminari, dice inmortal. Rango A, villano llamado Gold. Puede generar y descargar electricidad. ¿Cuánto? Izuku decide preguntar. Suficiente para matar a todos los que estén cerca al instante, si se empeña en ello, responde inmortal. Es un rollo. Un taser humano si no corre peligro. Probablemente podría electrocutar un pequeño lago de una vez si lo intentara.
Pero tiene serios problemas para apuntar, y el uso excesivo le provoca un cortocircuito cerebral y lo hace actuar como un estúpido durante un tiempo. No es muy inteligente ni siquiera sin eso, decide añadir Edge. El cabrón intentó ligar contigo mientras estaban ocupados dándose una paliza en combate. Imbécil. Inmortal parece estar de acuerdo con Edge en esa afirmación. Bueno, parece una persona encantadora, dice Izuku con ironía. Pero ya tenemos a Eclipse, así que es tártaro para él. Mieko se ríe de fondo. El inspector jefe Torino no parece muy contento con la nueva selección de villanos que se supone que debe albergar. Sobre todo porque la mayoría son de rango A. Técnicamente, están programados para el exilio en las islas Izu, pero la peculiaridad de Conejo les da un momento para considerar sus opciones. Izuku no está seguro de si hay algo que pueda hacer feliz a Torino. Pero la noticia de que podrían tener alguna pista sobre posibles maneras de encarcelar a los Warpers parece haberse aproximado bastante a eso. Una vez hecho esto, Izuku confirma que se ha programado una reunión del consejo para el día siguiente y regresa a la sede de la red en Takoba. Esta vez, las celebraciones de bienvenida son mucho más discretas. Solemnes, incluso. Murió demasiada gente como para alegrarse por algo. Así que se trata principalmente de conocerse. Y un encuentro casi emotivo entre Poltergeist y sus camaradas, aunque Reiko Yanagis mostró bastante contenida al respecto, le da a Izuku un aire de reina de hielo. Eso, o está impactada por casi morir y perder a algunos de sus amigos a manos de los villanos ese mismo día. Resulta que Aux tenía razón. El breve encuentro familiar entre Deaxot y Nagant terminó con buen pie. Deaxot, que técnicamente tenía 17 años y 9 meses, así que aún no era adulta, podía ser una heroína, siempre y cuando le demostrara a su madre que se había ganado su apodo. A juzgar por la inesperada sorpresa que le dio a Dabi, Izuku está casi seguro de que aprobará la prueba. Y aunque no lo haga, la prueba consiste en que su madre la autorice a participar en la misión de combate. Es libre de salir con sus amigos, y, sorprendentemente, con su probable amor platónico, a pesar de eso. También descubren los nombres de los nuevos miembros. Rabbit es Asa Naoki. Edge es Rinya Kaguro. Deaxot es Akitsutsumi. Y Sadako es inmortal. A la hora de nombrar sus peculiaridades, se conforman con estado, cuidado de sangre, rifle e hiperregeneración. Lo cual suena bien, en opinión de Izuku, ya que al menos sabe cómo anotarlas en su base de datos personal. Además, cuando alguien mencionó el riesgo de que Overhaul fuera tras su familia y encontraba sus nombres, Rini dijo algo parecido a buena suerte con eso, le diría la dirección de su casa si tuvieran alguna y me sentaría junto a su casa con palomitas de maíz para ver los fuegos artificiales, lo cual fue, honestamente, Izuku decide que mencionarle esto a Ryoinu y podría ser una buena idea. Parece una situación familiar muy complicada. Al parecer, Sadako era huérfana de guerra, y su único pariente lejano la había dejado en esa granja de órganos. Akitsutsumi no era un problema, ya que Overhaul ya andaba tras su madre. Asa Naoki. Bueno, parecía que Overhaul había apoyado activamente el asesinato de su familia. Rinya Kaguro, agresivamente, Sadako, con determinación, y Akatsutsumi, con poca afectividad. Y el propio Asa Naoki, tímido y retraído. Incluso Reiko Yanagi parecía estar del lado de los matar a los padres de Rabbit. Otra cosa que debía mencionarse a las personas adecuadas. Y quizás hablar con Conejo al respecto mañana, cuando su escuadrón de protección Conejo / Aren de batalla no oficial y 100% casto no esté allí para criticarlo por eso. Además, por supuesto, la inevitable sorpresa tras desenmascarar a Izuku. Y la inevitable sorpresa por lo esponjoso que se veía su cabello. Para sorpresa de Izuku, fue Conejo quien hizo ese comentario, solo para asustarse de inmediato al decirlo. Izuku opina que Rabbit debería empezar a ir al psiquiatra y tomar ansiolíticos. No está seguro de si le serán útiles, pero verlo actuar así es increíblemente triste. Nadie se da cuenta de que Izuku desaparece rápidamente de la habitación. Izuku regresa a su habitación, cierra la puerta tras él y se desinfla. No literalmente, claro. Pero es agradable poder dejar de fingir que no estás agotado física y mentalmente después de una noche larguísima. Ya casi amanece, de verdad. Las 3 de la madrugada. La mañana va a ser brutal, aunque el director Sasaki tuvo la amabilidad de enviarle un memorando anunciando que las clases de mañana están canceladas. Precisamente por lo de la noche larguísima. Para que pueda holgazanear en la cama.
Ya casi termina de cambiarse su uniforme de héroe por el pijama cuando oye un croc. Oh. Tsuyu estuvo ahí todo el tiempo, mirándolo desde su cama. Ni siquiera se dio cuenta de que no estaba abajo. Supuso que se había acostado antes, solo que, no a su cama. Aunque, claro, era bastante obvio. Izuku debía estar más cansado de lo que pensaba. Ya volví, dice. Perdón por despertarte. No dormía, mier asterisco asterisco, dice. Así que probablemente lo estuvo esperando varias horas. En su cama. Probablemente porque olía a él, y eso la hacía sentir menos sola. Como si estuviera con ella, de verdad. Sería un poco preocupante si Tsuyu no fuera, bueno, bastante preocupante en general. Una historia de fondo realmente desagradable que la hacía merecedora de todo lo bueno que Izuku podía ofrecerle. Y que también explicaba por qué a veces era tan rara. Izuku termina de cambiarse rápidamente y se mete en la cama. Lo bueno de que esté allí es que ya hace bastante calor. Sobre todo porque decide, y no es que fuera una gran sorpresa, abrazarlo con todas sus fuerzas. A Izuku le gusta mucho cuando hace eso. No quiere sentirse solo. Sobre todo de noche. Es entonces cuando, por alguna razón, su mente tiende a ir a un mal lugar. ¿Qué tal, mi amor? Pregunta. Naturalmente, no lo deja dormir sin encontrar la respuesta. Naturalmente, Izuku se niega a mentirle. El día que finja conscientemente que todo está bien, aunque no sea así, delante de su novia, será el día en que su relación termine. Porque Izuku demostrará claramente que no los merece. Fue bastante malo, responde después de un par de segundos. Itoshi resultó herido. De no ser por la rápida reacción de Setsuna, Eri habría muerto. Mieko salvó por poco a Tokoyami de morir a manos de Carnage Y. Ni siquiera lo sabía. Casi los mandé a todos a la muerte, Y. No lo sabías, lo interrumpe Tsuyu. No podías saberlo. Ojalá fuera así de fácil. Lo sé, responde Izuku. Es solo que, mi cerebro lo sabe, pero mi corazón no. Cuando llegó Eclipse, con aspecto conmocionado, temí lo peor Y. Respira hondo. Es mucha más responsabilidad de la que esperaba cuando decidí convertirme en superhéroe. Muchos más supervillanos peligrosos. Muchas más bajas civiles. Y yo, respira hondo. Es solo que, a veces desearía que hubiera alguien más en mi lugar. Aún así te seguiría, anuncia Tsuyu con seguridad. Porque eres tú. Y la mayoría de nosotros también lo haríamos. Es agradable recibir un voto de confianza, aunque Tsuyu malinterpretara un poco sus palabras. Gracias, Tsu. Le roza la mejilla con los dedos. Está oscuro, pero aún puede oír el suave, pero alegre, croar que le provoca. Ojalá tuviera tanta confianza en mí mismo como tú. Croa, concuerda ella. A veces eres un tonto. Ouch. Pero probablemente se lo ganó. Se quedan dormidos juntos unos minutos después. Capítulo 48. Recogiendo los pedazos. La mañana es larga y tranquila. Izuku, como es natural, no se levanta de la cama hasta que Tsuyu también se despierta. No quiere que ella abra los ojos y no lo vea allí. Sí. Puede que sea un poco sobreprotector. O quizás simplemente esté deseando que lo abracen por la mañana. Eso también es una opción, aunque no esté listo para admitirlo abiertamente. Pero finalmente, el día empieza como debe ser. Desayuna y se da cuenta de que la mayoría de los que participaron en las operaciones de ayer siguen desaparecidos. Y probablemente en sus camas. Tsuyu, desde luego, no parece interesado en salir tan temprano. No mientras aún hace calor y se siente tan cómodo. A veces, Izuku siente que Tsuyu es el típico gato nacido en el cuerpo de una rana. Es un poco raro, pero no se queja. Tiene sus ventajas. Además, es un día libre para ella. Así que holgazanear un poco está bien. Una vez que termina de desayunar, decide ir a ver cómo está Conejo. Ya está despierto, pero se nota que disfruta de una mañana tranquila y agradable. Izuku hace todo lo posible por no reconocer lo rojos que están sus ojos. Sabe perfectamente cómo se siente el llanto después de un largo rato. Lo peor de todo es que Conejo no tenía a nadie que lo abrazara, ya que tenía que evitar el contacto humano para no separarse accidentalmente de los cautivos. Parece y actúa un poco menos ansioso. El estrés excesivo de la batalla parecía haber desaparecido. Izuku tiene una larga conversación con él sobre sí mismo, sus padres y el futuro. Su padre nunca estuvo allí, pues abandonó a su madre poco después de nacer.
Y su madre, bueno, está teniendo una conversación muy seria sobre eso en la reunión del consejo. Alguien será declarado villano muy pronto. Sé que es una pregunta un poco dolorosa, dice Izuku una vez terminada esa parte de la charla. Pero, ¿aún quiere ser un héroe? Después de todo lo que pasó. El propio Izuku no está seguro de cómo le iría si sus amigos fueran masacrados de esa manera. Puede resultar un poco sorprendente, pero, Conejo, a pesar de su ansiedad y debilidad física, tenía madera de superhéroe. No era alguien capaz de enfrentarse a nadie en combate, al menos no solo. Pero con un solo compañero competente y orientado al combate al que pudiera aplicar su don, podía ser una auténtica amenaza. Y podía potenciar a 5 personas a la vez. A prueba de balas era una condición de estado. Al parecer, también lo era, poderoso, invencible e invisible, según lo que Conejo le contó sobre su don. Las mejoras más fuertes, como la de invencible, lo cansaban rápidamente, a costa de hacer que la gente fuera prácticamente resistente a todo durante un par de minutos. Poder te hacía mucho más fuerte, al menos físicamente. Pero tu don también se potenciaba temporalmente. Incluso la materia física podía alterarse hasta cierto punto. Al parecer, el estado libre liberaba todas las restricciones que tenías sobre ti involuntariamente. Había muchas más condiciones de estado que potencialmente se podían aplicar. Silencioso, ágil, flexible, etc. Ignífugo. Cálido. Frío. Las posibilidades eran bastante extremas, y esas eran solo mejoras. Si de verdad lograba atrapar al enemigo, ¡guau! Con un buen equipo de comunicación que le permitiera sortear los estados de forma errática desde una distancia segura, y algo de confianza en sí mismo, Conejo podría ser un oponente absolutamente aterrador. Incluso si se excluyera su capacidad para incapacitar enemigos de forma segura. Ese sí, responde Conejo. Su tartamudez se debe a su ansiedad social, no a su falta de determinación. Tiene una expresión que Izuku no esperaba ver. Kakendo y Tetsu eran mis amigos. Si me murieron por culpa de Overhaul, entonces quiero ayudar a detenerlo. Porté por ellos. Tranquilo, dice Izuku rápidamente. Conejo se está desmoronando frente a él. Y lo último que quiere es que Rin Kaguro derribe la puerta de una patada y lo ataque por ser malo con Conejo. Yo también quiero detenerlo. Y. Respira hondo. Sé lo que significa perder a alguien cercano. ¿De lo haces? Pregunta Conejo. Sí, responde Izuku. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero, no creo que el dolor se acabe nunca. Simplemente aprendes a vivir con él. Le llevó años. Y no estaba seguro de cuánto de eso se debía a que lo había superado y se había vuelto insensible a casi todo lo que no fuera escapismo. El responsable nunca volverá a lastimar a nadie, pero, Carnage y Overhaul siguen ahí. Tendremos que trabajar en eso. Ese sí, asiente Conejo. Baja la mirada un momento. Tendremos que hacerlo. Su conversación con Reiko Yanagi es más breve. Su historia no es tan traumática. Su familia vivía en Tokio. Decidió regresar a Shizuoka cuando su abuela falleció y heredaron su casa. Tokio, al parecer, era demasiado ruidoso y activo para ella. Y quería independizarse cuanto antes. Se mudó aquí con sus estudios. Probablemente los continuaría en la Universidad de Arizona. Según el mensaje anterior del director Sasaki, la policía de Tokio ya estaba en acción. Su familia iba a ser transferida hoy al programa de protección de testigos, al menos esa era la versión oficial. Con la ayuda del SAP de Tokio y el equipo de héroes de Repulse. La rama Naruata no estaba muy bien entrenada para luchar junto a la policía, pero a diferencia del SAP de Akamada, Overhaul no podía estar realmente preparado para ellos. Eran comodines. Eso los hacía útiles. Probablemente los trasladarían a Aldera o Sekoto. Overhaul no los buscaría allí. Con identidades falsas y medidas de protección básicas, estarían a salvo. No es que unos matones pudieran reconocerlos. Y estarían cerca de Reiko. Izuku estaba seguro de que las únicas personas que sabrían dónde vivían eran la propia Reiko Yanagi y probablemente el director Sasaki. Mirai Sasaki era extraordinariamente buena con la seguridad. De hecho, a Izuku no le sorprendería que Mirai encontrara la manera de alojarlos en alguna instalación ampliada de la UA en la zona. Lo que pasó en la UA se quedó en la UA. Las explicaciones serían el mayor obstáculo que tendría que superar. Su familia desconocía que era una metahumana, ni siquiera que los metahumanos existían.
Contarles todo eso, explicarles cómo casi muere y cuántos amigos perdió, Izuku no la envidiaba. Que Aizawa tuviera que hacer lo mismo con las familias de los superhéroes muertos era algo que Izuku no envidiaba. Ojalá Overhaul no los atacara. Pero podía, aunque solo fuera para dañar a los sobrevivientes. Así que aún más gente debía desaparecer lo antes posible. Odio preguntar, pero, dice. ¿Todavía quieres ser un héroe? No te culparé por renunciar después de lo que pasó. Nadie lo hará. Quizás excepto Edge. Era bastante brusca. Mucho, de hecho. Y renunciar sonaba como algo que odiaría por completo. Sí, quiero, responde ella. Parece evitar su mirada. Por Itsuka. Pero no creo que pueda volver a enfrentarme a un supervillano. Al menos no todavía. Defiant desearía conocer a Itsuka Kendo. Ella, al igual que él, construyó su equipo de héroes desde cero. No contó con el apoyo de Alchemist, así que no se expandió tan rápido. Y eso probablemente fue lo que la mató. Pero todos sus camaradas querían seguir luchando en su memoria, aunque algunos claramente no estaban listos para enfrentarse a los villanos tan rápido. Entre esto y la forma en que murió, Izuku lamenta profundamente no haberla conocido. No pasa nada, responde Izuku. Tenemos una categoría aparte para los héroes de apoyo. Quienes no luchan contra villanos, pero aún así ayudan. Ayudan en desastres, etc. Creo, dice ella. Está sentada en una silla frente a él. En su habitación temporal. Se ve fría. Aturdida. Otra cosa que Ryō Inui debería revisar. Que todo estaría bien. Probablemente abramos una sucursal en Sekoto, dice Izuku. No es una ciudad grande, pero prefiero no apostar todo a una sola carta. Tener estructuras organizativas allí tiene sentido. Probablemente traslademos allí a todos los supervivientes de Shizuoka. No pasó gran cosa en Sekoto. Pero ¿y si la reacción final del mundo a los metahumanos fuera negativa? Tener ramas como esa, poco activas pero ocultas, sería de gran ayuda para albergar a los metahumanos que huyen. A estas alturas, Izuku está casi seguro de que el gobierno no tenía los medios, la iniciativa ni la maldad necesarias para hacer algo así. A pesar de lo que le decían todas las franquicias de superhéroes que había explorado. Pero no podía estar seguro del resultado de la caída del gobierno. Se le recomendaba cautela. Según el director Sasaki, el escenario más optimista al que se dirigía, con todas sus fuerzas, incluyendo su entusiasta apoyo a los superhéroes, era que el gobierno japonés perdiera la mayor parte del control sobre Japón, salvo Tokio y probablemente Kioto. Pero que siguiera existiendo. Y recuperando poco a poco su poder, con suerte con la ayuda de los héroes. El resto del país quedaría dividido entre los antiguos gobiernos regionales, que más o menos escuchaban al gobierno central, al menos cuando les convenía, y cualquier grupo que surgiera para sacar ventaja del caos. Y luego, tras 1 o 2 décadas en el peor de los casos, la reunificación. Ese era el objetivo. El final dorado. ¿Puedo ir a Aldera en su lugar? Poltergeist lo sorprende. ¿No quieres quedarte con los demás? Pregunta. No se lo esperaba. No después del entusiasmo que mostraron todos, incluso Reiko, hasta cierto punto, al reencontrarse. Es que, hace una pausa y respira hondo para calmarse. Probablemente. No es muy expresiva. Verlos todos los días me recordaría lo que pasó. Necesito tiempo para sanar. Además, suspira. Me sentiría fuera de lugar. Me llevaba mejor con estilista y soldador que con la fiesta del conejo. Estilista. Nagamasa Mora. Soldador. Yosetsu Awase. 2 héroes más de Shizuoka que no triunfaron. 2 héroes más que Izuku nunca conocería. 2 peculiaridades más con las que no podría experimentar. Ambos murieron antes de que Bulwark y Brawler iniciaran su última defensa. Davi los redujo a cenizas, junto con Mantis en la salva inicial. La que casi mató a Poltergeist, Bulwark y Edge. Esto se puede arreglar, asintió Izuku. Pero, esperaba convertirte en líder de la rama, si hubieras accedido. Se sentía la más sensata de todas. Rabbit era demasiado tímida, Edge demasiado sanguinaria, y Mortal admitió abiertamente que no paraba de morir y que no era la más lista, y Deaxot era, bueno, un poco antisocial. Dale ese lugar a Conejo, responde ella. Izuku parparea un par de veces. ¿Estás seguro? Pregunta. Está un poco, demasiado ansioso. Era así al principio, responde Poltergeist. Brawler y Bulwark lo ayudaron mucho, pero anoche arruinaron todo el progreso.
Suspiró levemente. Tetsu era el segundo al mando de Kendo, pero Rabbit era el estratega y táctico principal. Consiguió que el grupo de Purohiro se sometiera a Sudon porque los aplastamos por completo antes de que llegara Overhaul. Gracias a su plan. Y Rabbit tuvo que ponerlos de nuevo en pie para que sirvieran de algo. Y entonces, con la suficiente lucidez, los apuñaló por la espalda, dejándolos inconscientes y huyendo de la batalla. Conejo, al parecer, era mucho más inteligente de lo que Izuku creía. Le irá bien, añade Reiko. Solo tiene que reencontrarse. Izuku solo se sorprende marginalmente cuando unos días después el consejero Inui le dice que hable con Setsuna Tokage en su lugar. Hable acerca de mantener a Reiko Yanagi bajo observación cuando esté en la sucursal de Aldera. Split no está muy feliz de que la primera persona que salvó tenga que ser mantenida bajo vigilancia por suicidio, pero obedece. Reiko finalmente no lo intentó. Pero el hecho de que Inui pensara que era una opción le dijo a Izuku mucho sobre lo que estaba pasando. Uraraka sigue evitándolo, claramente. Y esquivando cualquier pregunta seria. Es evidente que esto no la hace sentir mejor con lo que sea que esté pasando. Izuku no tiene ni idea de que la está carcomiendo por dentro, sobre todo porque ella no dice nada al respecto. Ni siquiera puede intentar ayudarla si ella no lo deja. Esto duele. Más de lo que esperaba. No dejó que Tsuyu y Mei se le subieran a la cabeza, ¿verdad? El beso de esa noche tampoco cambió nada, ¿verdad? Le importa como amiga, nada más. Lo más triste es que se supone que es el consejero de Mei, a pesar de que claramente él mismo necesita consejo y ayuda. ¿Por qué están todos tan destrozados? ¿Será por eso que parecen encajar tan bien? Ese mismo día, Izuku descubre que Dabi podría ser el hermano mayor de Amplitude. Todoroki llegó, con peor aspecto que nunca. Solo quería pasar un rato con Shinzo, después de lo de casi muero en combate. Y terminó contándoselo a Ihaka y Izuku, que estaban allí por alguna razón desconocida. Ciertamente no decidió ir a ver a Ihak, sintiéndose un poco culpable por ser él quien lo envió a la misión que casi terminó con su muerte. Nadie más lo sabe, al menos en la sucursal de Takoba. La sucursal de Aldera también se mantiene al margen. Pero Defiant, como líder, debería saberlo. Al menos según la opinión de Todoroki, que el director Sasaki claramente compartía. Shinzo estaba allí precisamente porque era amigo de Todoroki. Tener un pariente cercano villano. Con una peculiaridad similar a la suya. Sin mencionar una venganza contra su familia. Bueno, ni Izuku ni Itoshi se identificaban del todo. Pero podían ofrecer su ayuda para detener a Dabi. Tú, Izuku, por tercera vez ese día, decide hacer la pregunta difícil. Todoroki no lo deja terminar. Hay que detenerlo. Shoto parece aún más impasible de lo habitual. Eso por sí solo dice mucho. Aunque Sudon lo haya puesto así, mató a docenas, si no a cientos, de personas. Si no podemos sujetarlo para la terapia, tendrá que morir. Baja la mirada. Se hace el silencio alrededor de la mesa. Finalmente, vuelve a hablar. Preferiría arrestarlo, pero si no es posible, debería ser yo quien lo mate. Tú no, Shinzo logra hablar antes de que Izuku siquiera abra su mente. Sí, quiero. Lo interrumpe Todoroki. Mira hacia la pared, lejos de ellos. Sabía que Touya jamás mataría a esa gente. Si no podemos ayudarlo, hay que detenerlo. Y. Considerando todo, es un asunto familiar. La verdadera pregunta que Izuku no mencionó era si las peculiaridades de la primera generación influyeron en sus usuarios con la misma intensidad. De ser así, si algunos, como Aizawa, recibieron menos impulsos destructivos, o lograron resistirlos mejor. Si Dabi realmente era Touya Todoroki, no pudo resistir la tentación de su don, o fue algo completamente irresistible. Y si fue lo primero, ¿influyó el don en alguna condición preexistente? ¿Acaso Touya Todoroki, en secreto, ya era un pirómano, lo que lo llevó a desarrollar un don de fuego que elevó su condición a nuevas cotas? Probablemente nunca lo sabrán con seguridad. Lo peor de todo es que si Dabi queda desenmascarado ante las cámaras después del día de la revelación, ¿cuánto daño causará a los Todoroki? A Shoto no le importaría mucho que su padre fuera deshonrado públicamente, pero ¿y sus hermanos? Edge casi explota al oír la idea de meterlos a todos en el Sekoto. Incluso si Rabbit estuviera allí con ella. No quiere que haya tranquilidad ni paz.
Quiere encontrar a Overhaul y Carnage y masacrarlos a sangre fría. Sería una villana extraordinaria. O una justiciera sanguinaria y antiheroica, en el mejor de los casos. Ravid parece ser su cadena de moralidad. Eso y, quizás, el deseo de no ser como sus padres. Quedó un poco implícito en sus anteriores menciones de ellos. Lo que le impide enfurecerse más es, una vez más, Conejo. Y el hecho de que Izuku anunciara que el acceso a las puertas de disformidad de Eclipse significa que estarían disponibles para cualquier despliegue de combate. Ella sale furiosa. Immortal y Deathshot deciden seguirla para asegurarse de que no haga ninguna estupidez. Lo siento por ella. Conejo parece haber recuperado un poco su antiguo yo. No lo dice en serio. Conejo comprendió claramente lo que Izuku pensaba al respecto. Ahora que Midoriya contaba con la perspicacia de Reiko Yanagi, empezó a percatarse de que Asanaoki era más inteligente de lo que creía. Mucho más inteligente. ¿Estás seguro? Decide preguntar Izuku. Está un poco. Ella casi me mata a Carnage, responde Conejo. Antes de que pasara todo eso, añade. Ella, respira hondo. Se culpa a sí misma. Eso tiene sentido. No es exactamente, bueno, Izuku no es alguien que deba criticar a otros por reaccionar incorrectamente ante eventos traumáticos, considerando todo, Ryoinui probablemente se alegraría mucho de saberlo. ¿Qué pasó? Pregunta Izuku. Saber cosas así es importante, aunque solo sea para saber qué tácticas espera Goto que usen contra él la próxima vez. Por desgracia, Shizuoka no tenía ni una pizca del equipo de grabación de sus colegas Musutafu. Solo tenía a los testigos presenciales. Y la mayoría estaban muertos o del lado de Shiase y Kai. Eso no le ayudó a recopilar información. Tetsuo y Titsuka lo mantuvieron ocupado, murmura Conejo. De verdad que está haciendo todo lo posible. Izuku lo habría abrazado, o enviado a Tsuyu en su lugar, si eso no hubiera liberado a los internos del Tártaro. Rini lo atacó de costado. Casi le corta la cabeza. Baja la mirada. Pepero se protegió el cuello con fibras musculares de su hombro. Ella lo mataría bajo su poder. Pepero, los hombres de Overhaul estaban allí. Ella no lo habría logrado si no estuviera bajo su poder antibalas. Hay quizás 3 segundos de silencio. Izuku está a punto de decir algo cuando Conejo vuelve a hablar. Yo, creo, dice. Logró controlarse de nuevo, al menos en gran parte. Que ella desearía estar bajo el control de P poderoso. Para cuando Izuku tiene que partir a la reunión del consejo, ya está exhausto. Ha sido un día largo y agotador que solo pudo superar gracias a que Tsuyu recargó sus energías emocionales anoche y esta mañana. Solo podía llevarlo hasta cierto punto. Y sus últimas horas fueron extremadamente agotadoras. La reunión del consejo fue un poco más grande de lo que recordaba. Para empezar, se celebró en una sala diferente. Siguiendo con Wa. El director Sasaki está allí, junto con el Dr. Shuzenji, el profesor Meiji Mai, una incorporación inesperada, el consejero Inui. Por parte de las fuerzas del orden, están el subcomisario Aizawa, el subcomisario Mera, los inspectores jefe Torino, el superintendente Aux y el inspector Tsukauchi. No hay contracorriente. El incendio de Kabi en Shizuoka se extendió tanto antes de ser controlado que algunas unidades de bomberos de Musutafu fueron enviadas al norte para ayudar a extinguirlo. Se ofreció como voluntario para unirse a la excursión. Todos parecen un poco más callados de lo que Izuku recuerda. Probablemente él actúa de forma similar. No es muy bueno en eso. Lo que Overhaul acaba de hacer es un buen recordatorio de lo que podría haber sucedido si Defiant no hubiera logrado presentar a la policía local a tiempo para que comenzara a prepararse para los tiempos cambiantes. Comienzan repasando lo que aprendieron sobre la batalla entre el equipo de héroes y villanos de Shizuoka y Overhaul. Luego, repasan la batalla en el hospital. No hay mucho que decir. A la Negra y Split reciben muchas palabras positivas. Shuzenji parece sorprendentemente impasible, cuando alguien le pregunta, dice que no es la primera vez que alguien le lanza una granada, lo que parece sugerir que no se quedó quieta durante la guerra. El único problema real es que Carnage aprendió la lección tras ser asesinado en Aldera. Estaba en constante movimiento, y una vez que se dio cuenta de dónde estaba Deathshot, ver cómo le disparaban a Dabi en la cabeza lo hizo más fácil, solo se quedó más de un par de segundos en un mismo lugar cuando estaba seguro de que había un edificio entre ellos.
Su armadura parcial para la cabeza, conseguida mediante el control directo de las fibras musculares de sus hombros, fue otro avance, junto con su habilidad para manipular objetos con suavidad, que demostró al usar las granadas aturdidoras para debilitar a Sombra. Finalmente, repasan lo que saben sobre los héroes caídos y supervivientes de Shizuoka. Defiant menciona que Poltergeist será transferido a la rama Aldera, mientras que el resto probablemente se convertirá en la rama Sekoto. Parece haber una aceptación general de esta idea. La situación se complica un poco más cuando Conejo se convierte en el tema principal de la charla. «Estás bromeando», dice Aizawa justo después de que logra descongelarse. El director Sasaki parece más disgustado que nada. Esas dos reacciones, conmoción y disgusto, parecen dominar la sala. «Ojalá, pero no», responde Izuku. Su madre es, técnicamente, una villana de rango D y decidió añadir un nivel completamente nuevo al concepto de paternidad abusiva. Decide añadir. Con una débil peculiaridad de primera generación que le permitía moldear parcialmente los estados físicos más permanentes de otros según sus palabras. Menos cambio de A a B y más asegurar que A se transforme en B con el tiempo. Quería tener una hija. Quería tener una niña pequeña y adorable. Si a eso le sumamos su débil don, que, al menos desde un principio, claramente usó conscientemente, el resultado es que el desarrollo de Conejo se ve afectado. A pesar de no haber consentido nada. Y ni siquiera en una parte remotamente cohesiva. Como no era médica. En su interior, insistió Conejo, tenía 18 años. Fueron aspectos como la voz o el vello facial, además de un crecimiento en altura suprimido, medía alrededor de 1,50 m, los que más influyeron. Sobre todo porque era en lo que su madre tenía más interés. Izuku está dispuesto a confiar en Conejo en eso. Es un desastre de ansiedad, pero Izuku no se imagina a un niño logrando actuar como estratega y táctico para un grupo de héroes durante tanto tiempo. Y con tanto éxito. Fue su plan el que llevó al grupo de Kurohiro a la ruina, algo que Midoriya confirmó más allá de toda duda razonable en ese momento. Y entonces... Bueno, si lo que escuchó de Poltergeist y de Axod le sirvió de indicio, de no ser por la rapidez mental de Conejo, Tetsu habría muerto mucho antes de su última batalla. Y Poltergeist tampoco estaría con ellos. No creo que esto sea ni remotamente saludable para él a largo plazo, anuncia Shuzenji. En su voz se percibe asco. Una pregunta para la policía. ¿Está ella? Por supuesto, responde Aizawa. Aux, ustedes harán los honores. La quiero encarcelada y en el Tártaro hoy o mañana. Aux asiente. Claramente está entre los disgustados. Está claro que Ryō Inui le va a brindar a Conejo mucha atención personalizada. Esperemos que esto incluya algunos ansiolíticos. Quizás junto con Chiyo Shuzenji, haciendo todo lo posible para que Conejo crezca al menos un poco. Entonces empiezan a hablar de los prisioneros de Abegawa Tenchukai. Izuku se prepara. Porque tiene una idea. Pero está seguro de que a nadie le gustará mucho. Convencerlos de que es una buena idea podría llevar tiempo. Solo puede preguntarse qué estará haciendo el Shia Saikai. Probablemente celebrando su victoria en su guarida de villanos. Después de todo, aplastaron por completo a Abegawa Tenchukai y a la policía de la prefectura vecina. Toda la fuerza de combate del Shia Saikai está reunida en uno de los grandes salones subterráneos de la guarida de villanos de Overaul. Los pretorianos están allí. Los villanos y supervillanos están allí, excepto el inquisidor. Kurono también está allí, aunque principalmente como asistente. Overaul, por supuesto, también está allí. De pie detrás de un escritorio, con papeles encima, frente a todos. Está de ese humor. Kurono lo reconoció al instante. Lo había visto varias veces en el pasado. Comenzamos la reunión, dice Kai Chisaki, observando a la multitud frente a él. Algunos parecen más o menos felices. Otros, fríamente satisfechos. Algunos, como Davi y Carnage, parecen sonreír con un éxtasis mal disimulado. Después de todo, mataron a algunos héroes. El tema del día, sonríe Chisaki. Mustard, que parece ser el mejor de todos, si excluimos a algunos de los pretorianos, que ya palidecen al fondo, en percepción situacional, se encoge de repente en su asiento. ¿Es cómo demonios lograste arruinarlo todo? Lo repasaremos cronológicamente. Hablaremos de los castigos después. Kurono se encoge en su asiento. Debería haberse tomado una baja por enfermedad.
Bueno gente, esos fueron los capítulos número 47 y 48, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.